El debate político arrancaba con fuerza a principios de esta semana. El lunes el Partido Popular anunció que presentaría en el Senado una enmienda a la totalidad contra el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra, un hecho que afeaba a la mayoría del arco parlamentario porque, dicen, ataca a nuestro autogobierno. Tras la aprobación en el Congreso, la modificación de la LORAF no ha llegado al Senado, donde el Partido Popular ha presentado una enmienda al total de la reforma, paralizando su proceso de aprobación. El anuncio provocaba las reacciones en el gobierno. La presidenta niega que vaya a expulsarse de Navarra a ningún agente de la Guardia Civil. Y el vicepresidente Taberna llegaba incluso a tildar de contradictorio el movimiento en la Cámara Alta. Reacciones también de los partidos en el legislativo navarro, tachando la enmienda de ataque a la foralidad, veto o incluso torpedeo. Respuestas a una enmienda a la totalidad que hará que previsiblemente la reforma de la ley de foralidad regrese del Senado al Congreso de los Diputados. Pablo Azcona, portavoz parlamentario de Guero Abay, bienvenido al sillón de la Cámara Foral. Pues muchas gracias por volver a invitarme a esta entrevista. Ya se nos ha olvidado el verano, ¿no? Estamos ya sumergidos en la rutina. Bueno, ya estamos desde principios de septiembre también en la rutina, ¿no?, del Parlamento, y ahora con la tramitación presupuestaria ya casi a punto de llegar a este Parlamento, por tanto, absolutamente metidos en el papel. Esta semana ha estado marcada climatológicamente por la borrasca Kirk. Estamos viendo ahí pues huracanes que se hablan. No sé si aquí en el Parlamento, en este inicio político, ha habido algún huracán. Bueno, siempre hay actividad, discusiones, pero bueno, es la casa donde debemos debatir, ¿no?, al respecto. Yo creo que ha arrancado el curso como terminó, con los mismos debates políticos, y como digo, más que una tormenta, ahora viene un momento intenso con la tramitación de los presupuestos. Eso es lo que ahora mismo tenemos, yo creo que casi todos en mente. Todos los portavoces, cuando pasan por aquí, me hablan en este inicio del curso político, de que tienen como un déjà vu, que se tratan los mismos temas, que al final esto no cambia. ¿Tú también notas esa inercia? Hombre, está claro que hay temas troncales, ¿no?, que además también cada grupo político le interesa tener en la agenda del debate político, y por tanto son repetitivos, pero también es verdad que, aunque es cíclico, ¿no?, el tratamiento de ciertas cuestiones, como digo, repito, la tramitación presupuestaria es cíclica. Sí que es verdad que venimos de un momento en el que se aprobaron más tarde por las elecciones, y por tanto hace pocos meses que estábamos en este mismo debate. Como dices, sí que es verdad que tenemos a veces sensaciones de estar debatiendo sobre las mismas cuestiones, pero somos los propios grupos parlamentarios los que planteamos las temáticas y los que incidimos en lo que nos interesa, ¿no? La política navarra es muy previsible. Sabemos que hay estabilidad, y ahí yo creo que, además, como Guero Abay lo queremos poner en valor.
de forma positiva. La estabilidad lo que significa es que llegamos en tiempo y forma a dar las respuestas que desde el punto de vista político se tienen que dar en tramitaciones de leyes, en respuesta a las necesidades del ciudadano, y por tanto esa estabilidad que además como Geroa Bai reivindicamos como agente fundamental de esa estabilidad durante los últimos 9, va a hacer ya 10 años, bueno, pues se puede orientar, como me has hecho la pregunta, pero para nosotros es un valor tener esa estabilidad, y más cuando en el conjunto del Estado, o en el conjunto incluso de Europa, y hablaríamos del mundo, no es precisamente un gran valor la estabilidad, no hay estabilidad. ¿Esa estabilidad ha corrido en algún momento peligro en el seno del Gobierno, por ejemplo, entre las discrepancias de PSN y Geroa Bai, que hemos visto también aquí en el Parlamento? Mira, Geroa Bai va a hacer 10 años siendo un agente fundamental de esa estabilidad, y como hemos dicho, para nosotros es un valor fundamental. Evidentemente, y son conocidas y públicas, las tensiones que hay cuando entre diferentes opciones políticas que tenemos a veces diferentes visiones tenemos que buscar un punto de encuentro. Se produjo fundamentalmente en la negociación del acuerdo presupuestario y de la nueva legislatura, pero desde luego una vez que tenemos tasadas los acuerdos, pues yo creo que todo surge con más facilidad, ¿no? Y es un gran valor también de la política el saber discutir, tener tensiones y luego intentar llevar lo que tú crees que es mejor para la ciudadanía al punto en el que tú opinas. Yo creo que es positivo. ¿Esas discrepancias dónde están? Por ejemplo, en salud se me viene a la cabeza con el tema de las listas de espera y en las que se han hecho público esas críticas y esas desavenencias entre el PSN y Geroa. Yo creo que más que críticas y desavenencias hay temas prioritarios que preocupan a la ciudadanía y que todos los partidos políticos ponemos el foco, ¿no? En este caso para Geroa Bai, la salud, y por eso estamos liderando el departamento, hemos asumido el reto de la salud porque sabemos que estamos en un momento complicado, y para nosotros es un tema de vocación de servicio público, asumir en este caso el reto dentro del gobierno de mejorar el sistema sanitario navarro, ¿no? Yo creo que en ese sentido que haya tensiones sobre los temas prioritarios no nos parece negativo, pero como digo, para Geroa Bai lo fundamental es el cumplimiento de los acuerdos que tenemos, y en ese sentido, en el ámbito de salud, como en otros, eso es lo que vamos a reivindicar. ¿Crees que el consejero de Salud, Fernando Domínguez, se va a comer el turrón? El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ya ha demostrado, y lo va a volver a demostrar. Vamos a ver datos, por ejemplo, de las listas de espera otra vez positivos después de un verano difícil, muy difícil, que recuperan la tendencia de la primavera. El consejero Fernando Domínguez no solo tiene todo el apoyo de Geroa Bai, también el de la presidenta, lo dijo el otro día, por si alguien quiere malmeter en este sentido, sino que Fernando Domínguez ya ha demostrado no solo que se come el turrón, sino que ha revertido los recortes más importantes que tuvieron la sanidad pública en esta tierra en 2015. Revertió listas de espera que también entonces eran históricas, revertió la falta de financiación de muchos servicios públicos, revertió cosas tan simbólicas e importantes como la externalización de las cocinas, aquellas tortillas verdes que algunos denunciaban que había en aquel catering de los hospitales navarros. Todo aquello lo revertió Fernando Domínguez. Por tanto, Fernando Domínguez no solo se comerá el turrón, sino que revertirá la situación complicada que hay. Geroa Bai muchas veces hace más oposición que EH Bildu. Esta pregunta se la hacía también a Laura Aznal y se reía, porque muchas veces se ve eso, que igual hay un guión más marcado con EH Bildu y PSN que con Geroa Bai. Yo creo que Geroa Bai está haciendo un papel, y a los hechos me remito, de reivindicar lo que creemos que es bueno. Lo hacemos además de forma natural, cuando incluso con nuestros socios, bien de gobierno o también de acuerdos, como puede ser con Euskal Herria Bildu, que también es un socio presupuestario en ese sentido también, con el que llegamos a este tipo de acuerdos. Cuando queremos reivindicar una postura, lo hacemos públicamente. Yo creo que la ciudadanía además lo agradece, que sepa la postura de unos y otros. Yo creo que Geroa Bai, al revés, está siendo un agente fundamental para la estabilidad de esta tierra. ¿Y hay un acercamiento entre UPN y Geroa Bai? Por ejemplo, hace unas semanas Alejandro Toquero hablaba de que bueno, él quiere llegar a acuerdos con todos los partidos, y en una entrevista aquí en Navarra Televisión, y decía eso. Unión del Pueblo Navarro no tiene ningún acercamiento con Geroa Bai, es más, está poniendo bastante difícil el acercamiento con otras fuerzas políticas. Yo creo que se está autoaislando en muchas cuestiones, en algunas tan básicas. Precisamente Toquero no creo que sea el aladí de los acuerdos con el diferente, no nos vemos en esa tesitura, y Geroa Bai al revés. UPN sabe perfectamente que no está en el gobierno desde que Geroa Bai está en el gobierno.
¿Qué tendría que cambiar para que UPN y Geroa-Bai llegasen a un pacto o a acuerdos, aunque se ven acuerdos en el arco parlamentario? Bueno, acuerdos en el arco parlamentario se ven algunos, como la semana pasada, entre Euskal Herria Bildu y Unión de Pueblo Navarro para sacar una ley. Quiere decir que aquí coincidencias en los votos entre diferentes fuerzas puede haber, ¿no? En ese sentido, Unión de Pueblo Navarro tendría que cambiar muchísimas cosas. Para empezar, tendría que cambiar su percepción sobre el modelo económico y social de esta tierra, aquel que hemos pretendido girar, su percepción además sobre materias tan sensibles e importantes para nosotros como el que tiene que ver con el avance del euskera, de la convivencia, de la memoria. Tiene que avanzar todavía mucho, pero no es más, nos preocupa y mucho a Geroa-Bai que una fuerza que se decía foralista o que en su nacimiento reivindicaba los fueros, ahora mismo no sea ni siquiera capaz de votar a favor, por ejemplo, de que la transferencia de la seguridad social venga a Navarra. Es difícil llegar a puntos de encuentro cuando ni siquiera en la reivindicación de la parte foral y Navarra, UPN está en otro sitio. ¿Y ese ambiente dentro del Parlamento cómo está? ¿Se pueden llegar a puntos de encuentro entre diferentes formaciones? Por ejemplo, sí que vemos que Geroa-Bai, PSN, Contigo Zurekin y H. Bildu, en mociones que presenta Vox, por ejemplo, ahí se guarda silencio. ¿Por qué? Bueno, yo creo que llegamos a un acuerdo ante otra de las grandes preocupaciones que creo que como sociedad debemos tener, y Geroa-Bai aquí también quiere ser muy claro, es el avance de la ultraderecha. Hace escasos meses hubo unas elecciones europeas, hacíamos una reflexión sobre los resultados de las elecciones europeas y la mayor preocupación de todas las fuerzas democráticas, de izquierda a derecha, en Europa. Tristemente en España no pasa eso con la derecha, en el Estado fundamentalmente, era la preocupación del avance de la ultraderecha, pero sobre todo por lo que tiene que ver de la falta de valores democráticos que eso puede conllevar y la falta de la involución en muchos de los derechos. Y ahí Geroa-Bai pie en pared, es decir, no vamos a entrar siquiera a discutir sobre los derechos fundamentales de las personas. Los derechos fundamentales de las personas se defienden y lo que hay que hacer es ponerlos en valor, no discutirlos con aquellos que los ponen en consideración. Sí, pero eso igual muchas veces hace que ese espacio vaya ganando fuerza porque nadie le cuestione. No es verdad. Creemos que es una discusión que tenemos interna, pero creo que Vox ha tenido más voz en este Parlamento, ha tenido más voz en el Parlamento cuando se le están discutiendo las cosas o cuando se le pone el foco que cuando obviamos sus iniciativas. En el tema de la elaboración y negociación de los presupuestos, que me has hablado antes, ahora mismo ¿cómo están esas negociaciones? ¿Van a llegar a buen puerto? ¿Van a salir adelante? Bueno, esto es un proceso que empezó prácticamente a la vuelta del verano con la negociación del techo de gasto, es decir, del límite económico que va a tener el conjunto del Gobierno. Luego tiene diferentes fases, estamos ahora en una fase en la que el proyecto del Gobierno probablemente esta misma semana vea la luz y entramos ya en la tramitación parlamentaria. Estamos siguiendo el orden de las cosas que nos hace prever que podamos conseguir un año más los presupuestos para Navarra, algo que hay que poner en valor. Y más, ya sé que se van pasando los años, pero ponemos en valor que veníamos de una situación en Navarra de 3 años sin presupuestos, ya no solo de recortes, sino 3 años sin presupuestos. Los presupuestos son la ley más importante de la gestión del día a día del Gobierno y es importante tenerlos. La oposición critica que no se les haya llamado para sentarse a negociar esos presupuestos. Vosotros desde Geroa-Bai, ¿qué lectura hacéis? Nosotros tenemos unos acuerdos clarísimos en materia de hoja de ruta con nuestros socios de gobierno y desde que estamos en el gobierno hemos encontrado mayorías parlamentarias siempre en el mismo lado. Lo que hemos encontrado en el otro lado ha sido un intento de derrocar las políticas de este gobierno, concretamente algunas de ellas de Geroa-Bai, de forma muy importante y por tanto nosotros vemos clarísimamente dónde tenemos que mirar en el arco parlamentario para conseguir las mayorías. Esta semana también ha estado muy presente la baja flexible, se ha hablado mucho, ha estado en el foco mediático. Te quería preguntar si los políticos, es una duda que me surge, os podéis coger bajas, ¿no? Hay mucho absentismo laboral en el mundo de la política. A ver, estamos en una situación laboral distinta a un contrato laboral, ¿no? Y por tanto, evidentemente, si una persona
son cosas que se van regulando con el tiempo. Yo vengo de un ayuntamiento y en su momento tampoco había esa figura. Luego sí que se ha podido delegar el voto, por ejemplo en el ámbito local, me refiero, el delegar el voto cuando una persona tiene una enfermedad grave de larga duración o cuando una mujer en este caso está embarazada, podía delegar el voto, pero no existía esa figura como tal. Aquí en el Parlamento sí que, evidentemente, si tienes una enfermedad y sobre todo a raíz de la pandemia y del COVID, se articularon mecanismos para poder tú delegar tu voto, por ejemplo, que es lo que depende de cada uno en caso de baja laboral, ¿no? Por tanto, no estamos en la situación de un contrato laboral y en ese caso no tenemos la misma forma de tratamiento. Por ejemplo, si no venís a un pleno no se penaliza, ¿no? En este caso, o a una comisión. No, lo que ahora mismo se está trabajando también es el control de asistencias y la penalización en ese sentido. No existe un contrato laboral al uso y por tanto no existe una penalización en ese sentido, pero es evidente que la no presencia en un pleno hay que justificar y en su caso de que necesites delegar el voto se han articulado en determinadas circunstancias y están sucediendo desgraciadamente para algunas personas esa posibilidad que antes no existía. ¿Y eres de los que te lees toda la letra pequeña? Te lo digo porque a cuenta ahora de la ley del intercambio penal en el que el Partido Popular dice que ha cometido un error, entonces que no se leyeron toda la letra pequeña. Me cuesta, sinceramente, nos cuesta creer y ahí, bueno, pues cada uno derivará las responsabilidades. Nos cuesta creer que un partido en una reforma legislativa no sepa lo que está votando. Un grupo parlamentario, estamos hablando en este caso el Partido Popular, aquí, Unión del Pueblo Navarro, no sea capaz de saber lo que está votando y las consecuencias que tienen. Nos cuesta creerlo. No hemos estado evidentemente en esa votación ni en la forma en la que se ha producido, pero nos cuesta creerlo. Desde luego, en Geroa Bai, antes de dar trámite a una acción legislativa o una propuesta política, solemos ser cuidadosos con eso. Tú firmas un papel, pero al final no tiene consecuencias esto, ¿no? O sea, los políticos quedáis un poco ahí en entredicho. Cuando hablamos de consecuencias existen, dependiendo de qué papel, ¿no? Evidentemente existen las legales y existen las políticas. Y aquí, evidentemente, las consecuencias políticas, es decir, que tengas que rendir cuentas por tus acciones, están a la orden del día. Es más, aquí nosotros como parlamentarios solemos hacerlo con el gobierno, ¿no? Ahora vamos con unas preguntas más personales. Como portavoz parlamentario, ¿a diario te cuestionas? A diario me siento bastante orgulloso de poder poner voz y poder ser el portavoz parlamentario de un grupo parlamentario como Geroa Bai, de un grupo político como Geroa Bai en el Parlamento, que viene de una trayectoria que defiendo a ultranza, que es la de dar estabilidad a esta tierra, la de haber producido cambios fundamentales en los últimos años en esta tierra, y la verdad es que lo veo con cierto orgullo. ¿Y tienes algún dilema entre el argumentario y lo que a veces tú pienses personalmente? Lo que sí es verdad que cuando dejas las partes más sectoriales, ¿no?, de portavocías sectoriales y pasas a la portavocía del grupo, pues tienes que empaparte de muchos más temas, ¿no?, que ciertamente algunos de ellos pues no controlas, no conoces, pero para eso existe un buen equipo en lo sectorial y también de apoyo a los parlamentarios, y en este caso al portavoz parlamentario, para mirarse los temas, estudiarse y luego, evidentemente, tener posición respecto a ella. Y yo reivindico el hacer política. Tengo 44 años, entré en el ayuntamiento con 26 años y lo hago porque me ha gustado involucrarme en la vida política, primero de mi pueblo, ahora de Navarra, y creo que es un valor fundamental el hacer política. Si no hacemos política el conjunto de la ciudadanía, pues lo harán unos pocos, y eso es más complejo todavía. Y a la hora de hacer los discursos, no sé si tú mismo te autocensuras, por ejemplo, pues si tiras de ironía o de humor, porque al final también a los políticos se os pide responsabilidad. ¿En qué límite está eso, pues de hablar un poco de humor o de ironía, desdramatizar un poco? ¿Eso lo tienes en cuenta o intentas...? Bueno, yo creo que sobre todo lo que uno pretende cuando que no siempre se consigue, lo que uno pretende es dejar claro el mensaje que quiere transmitir, eso número uno, y dejar clara a la ciudadanía la posición, ¿no?, que tenemos. Yo creo que la ciudadanía también agradece que seamos claros y digamos
de forma lo más contundente posible cuál es nuestra posición en ese sentido. A partir de ahí cada uno tiene su estilo y también depende de con quién estés debatiendo un poco el talante que tomes, ¿no? Eres de Lodosa, se está celebrando el Toro con Soga. ¿Ves buena salud a los festejos taurinos o crees que poco a poco va a ir perdiendo peso en la sociedad? Con los festejos taurinos va a pasar como con muchas cosas en la sociedad, y más en una sociedad como la Navarra, que es la que más festejos taurinos celebra de toda España. Quiero decir que hay un pose bastante extendido. Va a pasar como con muchas cosas, lo que quiera la voluntad mayoritaria de la ciudadanía acabará pasando. Vengo, como bien sabes, como tú, de un pueblo que tiene bueno, pues esa tradición implementada en su día a día y veo como hay un seguimiento bastante grande de algunos festejos. Normalmente los de muerte tienen, además que son amplia minoría, tienen bastante menos seguimiento que aquellos que se llaman festejos populares. Yo creo que acabará pasando, en este debate acabará pasando lo que la voluntad mayoritaria de la ciudadanía decida, y en estos momentos yo creo que todavía queda tiempo. Justo se va a emitir esta entrevista, el Día de la Hispanidad. ¿Cómo lo vas a celebrar? Pues la verdad que es sábado, por tanto lo celebraré estando con familia, con mi pareja, con los amigos y disfrutando de un día en el que en Lodosa además tenemos este festejo que acabamos de hablar. Por tanto, como cualquier otro sábado, me gusta disfrutarlo así. Muchas gracias y un placer, Pablo. A vosotros. UPN criticaba a Chivite de dar la espalda al partido mayoritario a la hora de negociar los presupuestos. Es lo que estaba escrito desde hace mucho tiempo. La líder regionalista asegura que la presidenta de Navarra no les ha llamado. Que hay muchas cosas en las que nos podríamos entender con partidos como el Partido Socialista o Geroa Bai o otros partidos que no sean EH Bildu, y no hay ningún interés de María Chivite. Ya tiene todo pactado con EH Bildu. En la misma línea se mostraba el Partido Popular. Vive arrodillada a los intereses de Bildu y que efectivamente si trabaja y quiere un diálogo, primero descuelgue el teléfono, llame. Chivite se defendía y ponía el foco en la actitud del PP tras presentar la enmienda a la totalidad en el Senado contra el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra. A su partido ni a usted el Gobierno le espera para absolutamente nada, sino más bien todo lo contrario, actuando además sin sonrojo. Nosotros votar a favor de unos presupuestos ideologizados y que única y exclusivamente cumplen con las exigencias y condiciones de Bildu. No sé, eso es tener prejuicios, señor García. No se conocen los presupuestos del 25 y ya ha opinado usted. Que escuchen más, señores del Partido Popular, porque políticamente les veo más cerca de Madrid que de Navarra. EH Bildu hace unos días aseguraba que ya tenía el documento y lo estaba estudiando. De elaborar nuestras propuestas de una forma acorde y poder incidir. Poco tiempo y mucho de lo que hablar todavía. Vox arremetía contra el nivel de ingresos que considera abusivos. Es una excusa para justificar una fiscalidad excesiva. El consejero de Economía y Hacienda anunciaba que el proyecto de presupuestos prevé un descenso en la recaudación de 200 millones de euros. Centrando nuestros objetivos y esfuerzos en la totalidad de los navarros y las navarras. Un anteproyecto donde el Ejecutivo insiste en que no se perderá de vista el porcentaje de inflación ni el impacto que pueda tener en el poder adquisitivo de la ciudadanía navarra. Además de los temas económicos, en el hemiciclo salía a relucir la gestión sanitaria. UPN arremetía contra el Departamento de Salud con el cierre del servicio de urgencias en zonas rurales como por ejemplo en Olite. Una actitud en la que no se dialoga, en la que no hay transparencia, en la que no hay participación, en la que no se escucha a los ayuntamientos y en la que usted decide por encima de todos. El consejero de Salud, Fernando Domínguez, defendía la postura adoptada por el apartamento que lidera. Se tomará la decisión que garantice la mejor asistencia de la forma más eficiente. Pero le aseguro que no será una decisión que se tome ni a la ligera ni por otros motivos que no sean los técnicos. El portavoz del Parlamento de UPN iba más allá y pedía responsabilidades e incluso la dimisión de Domínguez. Está dejando a la gente olvidada en los pueblos. Si no es capaz de dar respuesta y de atender las necesidades, señor consejero, usted es quien debiera estar en la calle. En este enfrentamiento entre Gobierno y UPN, Fernando Domínguez aseguraba que los resultados positivos se verán a medio plazo. Que son medidas impopulares, pero en el Departamento de Salud consideramos que hay que hacerlo para cambiar una situación que ya es insostenible para todas las partes. Quizá nos equivoquemos, no lo sé.
Yo creo realmente que son decisiones justificadas y en el medio plazo podremos demostrarlo. Un tema que continúa en primer plano con el número de pacientes en listas de espera y el acceso a la atención primaria como secuelas del impacto del COVID en la sanidad navarra.